y para el Instituto de Investigación en Salud Integral es un honor compartir este evento con ustedes. Les damos una cordial bienvenida a este café científico que toca un tema que tiene interés social, sanitario, ambiental, como es el bienestar animal. El bienestar animal es un tema que está íntimamente relacionado con la salud humana y también con la protección del ambiente en este marco del enfoque de una sola salud que nosotros propagamos con nuestras investigaciones de salud integral precisamente. Esperamos que este espacio sea una oportunidad para compartir conocimientos, para transmitir experiencias de estos profesionales que gustosos han aceptado compartir con nosotros y por supuesto para fortalecer el compromiso de tener una sociedad que esté comprometida con el respeto hacia la diversidad de seres vivos que compartimos, dentro de ellos los animales. Sean ustedes bienvenidos a este evento y vamos a compartir estas experiencias con estos expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nancy. Muy buenos días con todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo académico denominado Café Científico, la esencia del conocimiento, como mencionó la doctora, organizado por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, el Subsistema de Investigación y Desarrollo, CINDE, el Instituto de Investigación e Innovación en Salud Integral, ISAIN, la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, con la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El tema que nos convoca hoy es explorando el bienestar animal desde una perspectiva académica y multidisciplinaria. Hablar de bienestar animal implica ir más allá de la salud física del animal. También nos invita a reflexionar acerca del comportamiento, el entorno, las necesidades biológicas, la relación con los seres humanos y sobre todo la responsabilidad que tenemos como profesionales, docentes, estudiantes y sociedad. Mi nombre es Catherine Chávez Toledo, soy médica veterinaria zootecnista y máster en producción y sanidad animal, y el día de hoy tendré el gusto de acompañarlos como moderadora de este café científico. Contamos con 3 invitados de amplia trayectoria profesional, académica y técnica que abordarán temas acerca del bienestar animal desde diferentes perspectivas. En primer lugar, nos acompaña el doctor Francisco David Bravo Rada, médico veterinario zootecnista, magíster en medicina veterinaria con mención en clínica y cirugía de pequeñas especies, es graduado de la Universidad Agraria del Ecuador y magíster por la Universidad Técnica de Machala. Ha sido docente de la Universidad Agraria del Ecuador, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y actualmente es docente en la Universidad Tecnológica Ecotec. Cuenta con más de 20 años de experiencia en medicina de nuevos animales de compañía, también conocido como mascotas no convencionales, y también de fauna silvestre. También nos acompaña el doctor Arturo Vicente Arias Mendoza, doctor en medicina veterinaria y zootecnia, magíster con formación en administración de empresas y avicultura. Es docente de las carreras de medicina veterinaria y agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además, también es coach y es parte del directorio de AMEVEA, Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura, y socio de AEVA, Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal. Finalmente nos acompaña el doctor Héctor José Montilla Herrera, médico veterinario y actual jefe técnico veterinario y de bienestar animal de Pronaca. Cuenta con más de 27 años de experiencia en la industria de producción de alimentos de origen animal, habiendo trabajado en importantes empresas tanto en Venezuela como aquí en Ecuador. Por ejemplo, Proagro, Protinal y Pronaca. Su trayectoria se ha desarrollado en áreas de sanidad animal, bienestar animal, producción y nutrición, siempre orientadas a lograr óptimos resultados productivos, sanitarios y económicos. Además, ha participado en distintos congresos a nivel de Latinoamérica e internacionales de avicultura y de bienestar animal. Agradecemos profundamente a nuestros invitados por aceptar esta invitación y compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Este café científico va a estar dividido en 3 bloques. El primer bloque se va a titular ¿Qué entendemos por bienestar animal?, en el cual pueden tener la oportunidad de hablar nuestros 3 invitados. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes.
entiendo que hay muchos estudiantes de veterinaria y es importante que este tipo de opciones existan, ¿no? Para que ustedes tengan una idea más clara de lo que es el bienestar animal, que por lo demás es una condición que se considera como algo muy etéreo, algo que está en el aire flotando y que es el ideal a alcanzar, pero no sabemos exactamente qué es o qué implica el bienestar animal, ¿no? Les puedo decir lo que no es o partamos de las componentes que tiene el concepto de bienestar animal. Podemos decir, por ejemplo, que el bienestar parte de la ausencia de enfermedad, lo cual en cierta manera es cierto, ¿no? Pero sabemos cada vez más que no solo la ausencia de una enfermedad genera bienestar en el animal tiene una serie de condiciones que deben de ser cubiertas, ¿ok? Tiene necesidad de un espacio adecuado, tiene necesidad de poder expresar los comportamientos que normalmente tiene un animal en la naturaleza. Debemos de conocer el entorno, debemos conocer, hablando específicamente de mascotas, que es el ámbito en el que yo me desenvuelvo, saber, por ejemplo, la conformación social. ¿Qué quiere decir esto? Si son animales que viven solitarios, si son animales que viven en parejas. A propósito de esto, ¿no? Los conejos, que son animales que cada vez más se tienen como mascotas, ¿no? Son animales que pueden llegar a ser muy agresivos entre específicos cuando se los tiene en ambientes muy limitados o se tiene una conformación grupal inadecuada. Muchos machos en relación con las hembras. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que saberlas para poder llegar a una aproximación de lo que es el bienestar del animal. Saber que está bien, que tiene todas las condiciones necesarias para desenvolverse de manera plena, ¿no? Dicho sea de esto, el bienestar no es solo la ausencia de enfermedad. El animal tiene que tener, como les decía, las condiciones necesarias para estar bien, para que haya una condición de bienestar. Entonces, eso. Han habido ciertas teorías, digamos, sobre cómo se puede establecer las condiciones de bienestar. Se hablaba en principio de las 5 libertades, ¿ok? O sea, que el animal debería tener libertad para alimentarse, libertad para moverse, etc. Ahora ya no se habla de las libertades, se habla de los 5 dominios. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente son 5 aspectos de la vida del animal que deben de ser cubiertos para considerar que el animal tiene una condición de bienestar. Incluso se considera la parte psicológica del animal, bueno, la parte etológica, ¿no? No sé si tengan claro el concepto de etología, es la ciencia que estudia el comportamiento animal, ¿no? Y un concepto muy importante que se está manejando ahora es el de sintiencia. Hablar de que los animales son animales sintientes, ¿ok? Animales que son capaces de experimentar dolor, experimentar miedo, experimentar ira, ¿ok? Y no es algo abstracto, ojo, no es algo que se le ocurrió a alguien y que de manera subjetiva puede determinar, ese animal está sintiendo dolor. Hay maneras muy objetivas, muy científicas de determinar el bienestar de un animal. Entonces, básicamente esa es la idea central con la que quiero que se quede, más aún ustedes que van a ser futuros profesionales, que el bienestar es algo muy medible, es algo muy palpable. Tú puedes medir, por ejemplo, ciertas sustancias en la sangre del animal que te determinan si hay un grado de estrés, ¿okay? El cortisol, por ejemplo. ¿Okay? Cada vez se va haciendo menos precisa la prueba del cortisol porque hay otras nuevas mediciones que se hacen. Pero, por ejemplo, una muy sencilla es medir la cantidad de esa sustancia en sangre que por lo general se produce en procesos de estrés del animal, ¿no? Hay que entender también que no todo estrés es malo, ¿okay? Tenemos a pensar de manera errónea que el estrés, o que el animal puede vivir sin estrés. El estrés controlado, digamos, es lo que le facilita al animal aprender los comportamientos que le van a permitir sobrevivir. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo el animal reconoce un depredador, por ejemplo? Porque se ve expuesto a ese depredador. Entonces, sabe o desarrolla los comportamientos que le permiten evitar. Hay 2 conceptos que son muy similares, chicos. El estrés, que son estas situaciones que al animal lo ponen alerta, y el distrés y el eutrés, ¿no? El uno
En el 1, el animal de alguna manera confronta esa situación que lo está estresando y la supera. ¿Okay? Ese es el eustrés, el estrés bueno, entre comillas. Y el distrés, cuando el animal no tiene la posibilidad, por ejemplo, de huir del calor. ¿Okay? El animal está en un lugar en donde tiene calor 24/7, o digamos las horas del día que hay luz solar, y no tiene cómo huir de ese calor, eso lo estresa, y el animal no puede escapar de esa condición. Entonces eso se conoce como distrés. Lo que hay que evitar es el distrés y no pensar de una manera, digamos, de una manera, no quiero decir torpe, pero de una manera ilógica, que el animal puede vivir sin estrés. El animal necesita una cierta cantidad de estrés que, como les digo, el beneficio que obtiene el animal de eso es aprender los comportamientos que le van a permitir sobrevivir, ¿no? Entonces, todos esos conceptos hay que tenerlos claros a la hora de hablar de bienestar para poder dar una opinión acertada, que también hay de las otras. Es un tema que se presta para mucha confusión, que se presta para mucho apasionamiento también. Entonces, ustedes como profesionales, ¿qué van a hacer? Deben de tener claro estos conceptos para poder aplicarlos en su práctica. Incluso vamos a ver aspectos como la producción animal. También se pueden aplicar criterios de bienestar, ¿no? Incluso en un animal de granja, cuyo fin último es valga la aclaración, el sacrificio, pero pueden durante el tiempo de vida vivir en condiciones de bienestar. Entonces eso es un poco mi aporte, una primera aproximación, y les agradezco por su atención. Excelente, David. Primero que nada, agradecer al Vicerrectorado de Investigación la invitación, a la doctora Catherine, doctor Arturo, también por la invitación. Me encanta venir a las universidades a compartir con los estudiantes, con mis futuros colegas, un poco la experiencia que hemos ido desarrollando en el tiempo sobre esta materia, que es súper interesante y que cada día avanza más. Es muy interesante la historia y la evolución del concepto de bienestar animal. Ya David ha mencionado algunos de ellos. Y yo no voy a ir tan atrás, pero sí voy a hacer referencia a el origen de las 5 libertades. Las 5 libertades nacen de una presión social, lo cual ya marca una parte muy importante en el concepto de bienestar animal, que no solamente se refiere al animal per se de que esté bien, sino también a la preocupación de la sociedad por ese animal. ¿Sí? No vino de un veterinario, no vino de un zootecnista, vino de una persona de la sociedad civil normal, la señora Ruth Harrison, que en su momento vio que algunos manejos en el Reino Unido no le parecían que eran adecuados para el bienestar de esos animales. Y eso lo llevó a escribir un libro que se llamó Máquinas Animales o Animal Machines, y tuvo mucha repercusión ese libro en ese momento. Vamos a usar lo que se usa ahora. Se hizo viral, por decirlo de alguna manera, en ese momento, este libro, lo que ella expuso allí. Y el Reino Unido reaccionó a esto y le pidió al doctor Bramble formar un comité y que diera una respuesta a ese planteamiento que estaba en ese libro. ¿Ok? Y ahí vino una primera aproximación a 5 libertades, que en su momento no fueron tal cual las conocemos hoy, sino que eran algo mucho más básico. Era que el animal se pudiera voltear, se pudiera parar, que tuviera espacio para poder hacer ciertas actividades físicas de movimiento, que no estuviera amarrado, y que fuera atendido sus necesidades de salud y de alimentación y toda esta parte. Eso fue evolucionando, llegamos a las 5 libertades, que no voy a extenderme un poco en eso, ustedes las conocen, pero sí es un concepto que ya tiene muchos años y que, como todo evoluciona y los conceptos también se van actualizando, ha dejado de tener un poco de vigencia. Sigue siendo un marco referencial muy importante porque fue el primero, por decir algo, y porque es el más conocido. O sea, si hacemos una encuesta, seguramente entre ustedes todos han escuchado hablar de las 5 libertades, y probablemente fuera de las aulas, fuera del ámbito veterinario o el ámbito científico, algunas personas pueden identificar este concepto, y eso es bueno, porque un poco marca la pauta. Sin embargo, estos conceptos han ido evolucionando. De ahí, de las 5 libertades, se migró hace muy poco o relativamente poco al concepto de los 5 dominios. Y antes de hablar de los 5 dominios, decir que el concepto de las 5 libertades es una aproximación
que evita lo negativo. O sea, quiere decir, bueno, que no pase hambre, que no tenga dolor, ¿sí? Se enfoca en evitar lo negativo. Pero evitar lo negativo no es suficiente para el bienestar animal, ¿ok? Tenemos que promover también lo positivo. Y aplica para todas las especies animales. Porque los animales, y esto no tengo que decirlo acá, pues todos lo sabemos, los animales tienen la capacidad de sentir, la capacidad de sintiencia. Esto incluso se hizo en una declaración oficial hace ya algún tiempo por connotados neurólogos, neurocientíficos, veterinarios y humanos, de que la mayoría de los animales, sobre todo los vertebrados y algunos de los invertebrados, tienen las condiciones neuroanatómicas y neurofisiológicas para sentir. ¿Y sentir qué? Sentir dolor, ¿sí? Y también sentir emociones. Y ahí, cuando digo sentir emociones, vamos a entrar en un campo tal vez un poco más subjetivo y luego voy a explicar por qué. Pero también existe eso, ¿sí? Entonces, siendo esto, las 5 libertades se quedaban cortas en solo promover que no esté lo negativo, ¿sí? Vienen los 5 dominios que fueron propuestos por el investigador Mellor, donde con cierta similitud a las 5 libertades establece 4 primeros dominios que tienen que ver con la parte funcional, fisiológica del animal, una buena nutrición, un buen ambiente, un comportamiento adecuado, ¿sí? Y el cuarto, recuérdenme el cuarto, el comportamiento, correcto. Esos cuatro dominios fisiológicos, biológicos, en cada uno de ellos, a su vez, puede haber aspectos negativos y aspectos positivos, ¿sí? Aspectos positivos, por ejemplo, con la nutrición, que el animal tenga, dependiendo de la especie, la cantidad suficiente de alimento, puede que sea Glibitum o no, dependiendo de la especie, que ese alimento cubra esas necesidades nutricionales, que le dé saciedad, incluso que le dé placer. Y yo venía pensando un poco en usar ejemplos para que vayamos entendiendo esto, ¿no? A mí me toca alimentar a mis perros, tengo 2 perros, y no hay momento más feliz en el día para ellos, desde que yo lo interpreto así. No sé si finalmente ellos lo verán así, pero no hay momento más feliz para ellos que el momento de su alimentación, ¿sí? Tengo un golden y tengo una mestiza y bueno, dan vueltas, se babean, o sea, hacen todo ese tipo de comportamientos que observamos y que lo interpretamos como que el animal está en un estado positivo, y escuchen lo que estoy diciendo, estado positivo, porque decir feliz es controversial y generalmente no me gusta recomendar que usemos el término felicidad en los animales, aunque sí es posible, pero bajo un ámbito muy acotado, ¿ok? Pero también tengo el frente de mi casa, hay un estero y hay un árbol donde viven algunas iguanas. Y a estas iguanas yo también las alimento. Y a veces la iguana va bajando del árbol y como que ya, como la ventana de la cocina queda así y ya como que escucha que hay gente en la cocina y como que viene bajando a ver si le van a dar en ese día. No, y hasta me saluda, yo pienso que me saluda. Hace así movimiento. Hay una situación al respecto de eso que es importante también. Entonces les decía que hay que evitar algo, una condición que se llama antropomorfización. ¿Okay? Antropo de humano y morfizar, dar la forma a una situación que no lo tiene. Entonces entiendo un poco la posición de Héctor al tratar de evitar palabras que puedan dar características humanas a los animales que de pronto no las tienen o las pueden llegar a tener, pero siempre es mejor, como decía él en el ejemplo, no hablar de felicidad como una emoción que de pronto se pueda malentender, pero sí, definitivamente la sintiencia de los animales es una realidad. Un ejemplo también que quería dar con respecto a lo de el dominio de de la nutrición. Yo tengo una charla respecto de eso aplicada a las mascotas. El conejo, por ejemplo. Si yo les pregunto a alguno de ustedes cuál es el tipo de alimentación que tiene el conejo. El conejo es un herbívoro estricto y fermentador postgástrico. ¿Qué quiere decir esto? Que las características anatómicas del animal hacen que solo pueda comer fibra. Entonces, si yo lo alimento con fruta, por ejemplo, no estoy cumpliendo las expectativas nutricionales que requiere el animal y por el tanto, de alguna manera, puedo llegar a afectar su bienestar, incluso hasta producir enfermedad. Entonces, miren ustedes esto, lo de los dominios, y hay una serie de ejemplos. En el conejo, por ejemplo, un conejo que, hablando del dominio entorno, ¿okay? O sea, son aspectos que tenemos que cuidar del animal.
el lugar donde está, la comida que recibe, el grupo que está formado, el grupo con el cual está conformado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un conejo lo mantenemos en interiores y lo hacemos caminar en este tipo de piso, baldosa? El animal desarrolla una condición que se llama splay leg. El splay leg literalmente se traduce del inglés como patas abiertas. El conejo se resbala tanto como no tiene una buena sustentación y llega un momento que los miembros se luxan. ¿Okay? Tanto los anteriores como los posteriores. Y un conejo que no se mueve es un conejo que no se acicala, es un conejo que no realiza algo que se llama secotrofia, que es comer parte de sus deyecciones, y todo termina afectando la salud del animal. Hay una situación que se llama la pirámide de Maslow, es la de las necesidades. Es la clasificación que se hace de las necesidades de todo ser vivo, incluyendo al ser humano. Entonces, cuando aplicamos Maslow a los animales, en la base, o sea, toda la pirámide es un triángulo, ¿verdad? La base es mucho más alta. Las necesidades primordiales que tiene que satisfacer un ser vivo para su bienestar son las necesidades de salud. ¿Okay? Un animal sano es un animal que puede eventualmente, con todos los cuidados, llegar a una condición de bienestar. Al contrario, si un animal no tiene salud, no hay manera en la que podemos lograr bienestar. Entonces, miren que ustedes cómo las condiciones, aplicando la clasificación de los dominios, ¿no? Podemos llegar incluso a generar una enfermedad en el animal. Si no atendemos estos dominios, valga la redundancia, estos aspectos de la vida del animal que debemos de... Entonces, eso es importante un poco para complementar lo que... Y al punto que yo iba con la evolución del concepto y los dominios, estos dominios nos acercan mucho a poder determinar si un animal tiene un estado positivo o negativo de bienestar animal, el cual tampoco es permanente. O sea, hoy un animal, yo hago una evaluación a un animal individual o a un grupo de animales y puede tener una realidad y mañana es otra y dentro de un mes es otra, ¿sí? Entonces esto es un estado continuo. El bienestar animal es un estado continuo. Hay algunos que lo clasifican como un journey o como un viaje, dependiendo de la especie que estemos evaluando, ¿ok? No es un concepto estático. Y en esa evolución del concepto, y me quedo allí un poco, es importante que tengamos en cuenta que ustedes como futuros veterinarios, no sé si también aquí hay médicos, la persona que hizo la introducción también habló del concepto de una sola salud, ya voy a hablar de ese tema también, para darle la palabra a Arturo, un solo bienestar. Y es un esquema que nos permite ir aterrizando, como decía David, cómo evaluarlo. A la final nos toca evaluar esto, porque lo que no se evalúa, lo que no se mide, no se puede mejorar. Y la idea es mejorar el estatus de bienestar animal de las especies que están bajo nuestra responsabilidad. ¿Ok? En el concepto de 5 dominios, los cuatro biológicos se van a expresar en un quinto dominio, que es el mental. Este dominio, tal vez todos son importantes, pero el comportamiento o los estados que se encuentran en cada uno de los 4 dominios es lo que va a determinar este quinto. Y pueden haber aspectos emocionales positivos y aspectos emocionales negativos en ese dominio mental. El aburrimiento, por ejemplo, es un aspecto negativo. La frustración, el miedo, el dolor, el estrés. Son 5 ejemplos muy básicos de aspectos emocionales negativos que podemos evaluar en los animales. ¿Sí? Lo podemos evaluar de manera clínica y lo podemos evaluar a través de indicadores propios de los animales, o también podemos evaluar el ambiente donde están los animales y el manejo que se le da, ¿ok? Para ver cómo está eso desarrollado. Y hay aspectos positivos, obviamente, como el buen estado de salud, los bajos índices de mortalidad, los bajos índices de presentación de enfermedades, la condición corporal, la conducta de juego entre las especies, ¿sí? Todo eso son aspectos emocionales que nos dan una idea del buen estado de bienestar. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la mayor dificultad para poder interpretar esto? Alguien que me diga cuál. ¿Ah? Que ellos no hablan. Que ellos no hablan. ¿Ok? Nuestros amigos los médicos humanos tienen la ventaja de que nosotros los humanos, ya cuando tenemos cierta edad en adelante, no cuando somos niños, podemos interpretar y podemos expresar lo que nos molesta, lo que nos disgusta, lo que nos duele, lo que nos hace feliz y lo que nos hace feliz. ¿Ok? Y sin embargo es difícil establecer el concepto de felicidad en humanos porque es muy diferente. Lo que para mí es felicidad, para David va a ser diferente, o para Arturo, o para la doctora Catherine. Entonces,
es un poco subjetivo a veces medir ese tren de felicidad, y por eso es que yo repito, no me gusta usar el concepto en los animales. Aunque sí, de alguna manera podamos inferirlo, prefiero referirme para no caer en un momento dado en alguna especulación o formar alguna como controversia con otras personas en usar estados emocionales positivos, estados emocionales negativos. ¿Ok? Ya para terminar, el concepto de bienestar animal no solo se refiere al animal per se, si está bien, si no está bien, si está sano, no está sano, si el ambiente en que vive, sino que también tiene otras connotaciones, y son las connotaciones sociales. Y en esas connotaciones sociales entra la expectativa que tiene la sociedad sobre el trato que se le debe dar a los animales. Y cuando digo esa expectativa, puede ser la expectativa de cada uno de ustedes con respecto al trato que piensan hacia los animales, o a cualquiera de los 18 millones de ecuatorianos que pueda tener un pensamiento sobre cómo se tratan los animales y qué se debe hacer con los animales. Entonces, ya ahí entramos en otro campo de la sociología, de la filosofía, de la política, ¿ok? Y de la legislación, donde nosotros como profesionales veterinarios tenemos que jugar un rol muy importante a la hora de establecer las bases científicas de lo que debe ser el bienestar animal, y no caer en ciertos extremismos que algunos grupos buscan viralizar, que buscan influir, incluso buscan establecer una narrativa de que, por ejemplo, todo lo que se hace en la producción animal es malo y negativo, y que los animales que están en la naturaleza, en su estado natural, son los únicos que tienen bienestar animal, lo cual no es correcto. ¿Ok? Tendemos a idealizar la naturalidad de los animales y no es tanto así. David, antes de darte la palabra, creo que Arturo, y le volvemos a... Para seguir la secuencia, nos pedía la doctora Chávez empezar desde lo básico. ¿Qué es lo que creemos que es bienestar animal? Y mi apreciación va a ser desde el punto de vista de la docencia. ¿Qué les enseño a ustedes? ¿Qué les enseñamos nosotros como docentes a ustedes qué es el bienestar animal? Y yo empezaría por decirle que el problema que tenemos nosotros es que es demasiado subjetivo, lo que acababa de decir el doctor Montilla. Si para nosotros es muy subjetiva la felicidad, el bienestar humano dentro de nuestra propia familia, yo puedo estar en confort a una temperatura. Mis hijos no pueden estar en confort a la misma temperatura. Puede gustarle la alimentación, puede servirle la alimentación o no, y compartimos exactamente la misma genética. Y sin embargo no nos ponemos de acuerdo porque es muy subjetivo. Imagínense ahora cómo podemos hablar de un concepto a rajatabla de bienestar animal. En producción, sobre todo, los problemas que tenemos nosotros en hablar de bienestar animal en producción. La subjetividad. Héctor nos decía hace un momento como ejemplo, yo creo que se acerca la iguana y me dice, aquí estoy. Ese es un comportamiento normal de la iguana que yo lo interpreto como que se está acercando a mí para pedir alimento. Es lo que yo quiero pensar que la iguana me dice. En mi casa compramos alpistes, parte del presupuesto, para alimentar pajaritos que están en el parque. Y los pajaritos, mi esposa siempre dice, uy, qué bonito, los pajaritos vienen. Claro, los pajaritos vienen porque tienen la comida gratis que les tocaría ir a buscar. Y entonces yo les pregunto, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Yo digo, estamos haciendo bien porque estamos alimentando a los pajaritos, pero los estamos sacando de su estado natural, donde ellos tendrían que ir a alimentar. Yo no puedo decirles a ustedes si esto está bien o está mal, solo quiero ponerlos a pensar que no hay nada escrito que nos diga que eso es lo que debemos como ser humanos hacer o no. El comportamiento, yo veo el bienestar animal como buscar el comportamiento natural de los animales, conservando su salud, teniendo los dominios, buscando que ellos estén 100% bien. Pero yo me enfoco, y esto es nada más que mi pensamiento personal, en buscar que ellos tengan salud y puedan expresar su comportamiento.
Pero aquí viene otra discrepancia. Yo puedo tener animales sanos, no enfermos, pero que no estén disfrutando 100% de bienestar animal. Y entonces ustedes se estarán pensando, entonces, ¿qué mismo me dice? ¿Es o no es? Y ese es justamente el meollo del asunto. ¿Cómo interpretamos bienestar animal en animales de compañía? Y es distinto el pensamiento a los que nos dedicamos a producción animal. Héctor no nos comentó, pero quiero comentarles, él es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal. Y a él le toca enfrentar grandes batallas como presidente de esa asociación frente a la Asamblea Nacional, donde se pelea contra posibles leyes que bloquearían la producción alimenticia. Entonces la doctora, cuando nos presentó, decía bienestar animal enfocada a una sola salud. ¿Qué es más importante para la sociedad? La salud tomada en cuenta como un solo objetivo. La salud, una sola salud, One Health. Medio ambiente, salud animal y salud humana. Y para la conservación de la salud humana necesitamos la nutrición, necesitamos la alimentación y por lo tanto debemos tener animales de producción. Y entonces viene el otro extremo de los animalistas y dicen, no pueden confinar animales porque pobrecitos, ¿y dónde queda la salud humana, la alimentación, la nutrición? Y entonces nos podríamos quedar 3 semanas aquí discutiendo qué es lo que debíamos hacer y no vamos a descubrir el meollo del asunto. Eso como primer concepto que quería dejarlos pensando. Doctora, para proseguir. Bien, muchas gracias por sus respuestas. Creo que este primer bloque nos permitió entender cómo es el bienestar animal, que no es un concepto aislado, sino una visión integral que involucra salud, comportamiento, ambiente, manejo y responsabilidad humana. Pasamos ahora a un segundo bloque donde aterrizaremos este concepto a la práctica profesional. Bloque 2, bienestar animal en la práctica. En este bloque abordaremos cómo se aplica el bienestar animal en distintos contextos. Tenemos mascotas convencionales, mascotas no convencionales, animales de fauna silvestre, sistemas productivos. Cada uno de estos escenarios plantea retos particulares para el médico veterinario y para quienes trabajan directamente con animales. Doctores, en este bloque vamos a intentar hacerlo en 3 minutos. Lo he hecho un poco personal, lo voy a decir, porque creo que cada uno se dedica a diferentes ramas, lo cual hace más rico ese conversatorio. Esta pregunta va dirigida para el doctor Bravo. ¿Cuáles son los desafíos más frecuentes que observa en mascotas convencionales y no convencionales y fauna silvestre? Desafíos, bueno, son, no diría incontables, innumerables, pues son bastante definidos en realidad. Primero las definiciones, que hay que tenerlas claras, ¿no? Se confunde mucho el animal silvestre con el animal exótico, la mascota no convencional. Entonces hay que tener una idea clara de qué es cada cosa, ¿no? Comenzando con lo elemental, ¿no? El animal silvestre es todo animal cuyo proceso biológico no requiere la presencia del ser humano. Es el antónimo o lo opuesto a animal doméstico, ¿ok? Un animal doméstico es un animal que a través de generaciones, porque eso también, no es que al monito que le pongo el pañalito ya lo domestiqué, ojo. La domesticación es un proceso que toma generaciones enteras en las que un animal, por su convivencia con el ser humano, incluso modifica sus condiciones, su apariencia, su aspecto físico. Piensen ustedes el lobo que se termina convirtiendo en un chihuahua, los cánidos silvestres que originaron al perro como animal doméstico, ¿no? Como les pongo el ejemplo del chihuahua para que sea más gráfica la diferencia incluso fisiológica, anatómica que tienen estos animales de su antecesor silvestre, ¿ok? Exótico versus nativo. Exótico es todo animal que no pertenece a la fauna propia de un país. Un león, para Ecuador, es un animal exótico porque no hay leones de manera natural en Ecuador.
O sea, sí los hay en determinados lugares, bajo determinadas condiciones de mantenimiento, pero no es un animal propio de la fauna nativa de Ecuador. Entonces tienes silvestre, doméstico, nativo, exótico, y dentro de los exóticos pueden haber muchos animales que son mascotas no convencionales, que es otro término que tiene que ver con todo animal que sirve como animal de compañía, que no sean los tradicionales, digamos, los perros, los gatos. Y entran una gran cantidad de animales, tanto mamíferos como los conejos, los cobayos, el cuy. El cuy es un animal que en ciertos lugares se tiene como mascota, ¿no? ¿Qué más? Animal mascotas no convencionales, exótico versus nativo. Endémico es otra categoría de clasificación. Endémico es un animal que no encuentras en ningún otro lugar que en tu país. Y Ecuador tiene un alto grado de endemismo. De la cantidad de especies que tenemos en el Ecuador, la gran mayoría no las encontramos en ningún otro lado. Imagínense ustedes, para que tengan una idea de la proporción del endemismo en Ecuador. En 1 hectárea de selva amazónica hay más especies de aves que en toda Europa. ¿Okay? Entonces tenemos una gran cantidad. Entonces, desafíos primero, establecer qué es cada cosa. ¿Por qué? Porque se confunden los conceptos, incluso se legisla en función de esos conceptos erróneos. ¿Okay? Además, las condiciones no son excluyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Un león es exótico para Ecuador, pero para la sabana africana, para cualquiera de los países de donde viene, es un animal nativo. ¿Okay? Los hipopótamos, por ejemplo, los benditos hipopótamos en Colombia. Obviamente es un animal exótico. Y encima es una especie invasora, que es otro concepto. El animal exótico no es necesariamente un problema, se vuelve un problema cuando se libera en un ambiente y comienza a competir contra la fauna nativa. El hipopótamo del Magdalena. ¿Okay? Es un animal que consume los recursos de ese río. Además de que el animal produce tanta materia orgánica, estamos hablando de las heces, que se produce algo que se llama eutrofización. Se echa a perder el agua del río. La calidad del agua daña la calidad de vida de los peces. Esos peces mueren, contribuyen a ese proceso que les cuento de la eutrofización y genera un daño ecológico irreparable. Entonces hay que tener claros los conceptos. Porque incluso muchas veces de manera intencional se confunden o se aplican mal esto. ¿Qué más? La aplicación del bienestar como tal, yo sí creo que pasa en gran medida por la aplicación de una buena medicina, por ejemplo. Ustedes tienen que tener la capacidad como profesionales que van a hacer de conocer de biología, de anatomía, de fisiología de estos animales que eventualmente van a ser sus pacientes. ¿Okay? Les hablaba yo de la pirámide esta de las necesidades. En la base está la salud. ¿Okay? Sin salud no hay nada más, pero no es lo único tampoco. Un animal, aparte de estar sano, tiene que tener espacio, tiene que tener alimentación adecuada. Entonces, todos esos desafíos, ustedes tienen una función muy importante, van a ser comunicadores. ¿Okay? Ustedes tienen que decirle a su cliente, al tutor, ya no se le puede decir dueño, el tutor, el encargado de la mascota, qué hacer. Ustedes tienen que obviamente saberlo para poderlo comunicar. Entonces esos un poco son los desafíos que encuentro yo en mi práctica diaria con respecto al bienestar del animal. A mí me toca entonces animales de producción. Sí, la pregunta que tenía dirigida para usted, doctor Montilla, era ¿cómo influye el bienestar animal en la salud y la productividad? En la salud de los animales y en la productividad de estos. En realidad también con la humana. Con la humana. Ujú. Ok. Antes de responder esa pregunta, yo creo que también un concepto de desafío que hay con respecto a los animales de mascotas o silvestres no convencionales es lo que también decía David de no la Antropomorfización. esa palabra. Sí, Ok. se me está la boca. Porque ustedes como veterinarios se van a enfrentar a un tutor de una diversidad de gamas de pensamientos y de conductas que va a ser más difícil su práctica, ¿ok? De dar salud, de proporcionar un diagnóstico y de tratar de orientar a ese tutor cuáles son las condiciones que ese animal necesita, que no es un pañal, que no es un cochecito, sino tal vez más bien tener compañía de sus propias especies, ¿sí?
ciertos comportamientos de juego, etc. Incluso la alimentación, ¿sí? Hay personas que piensan que es mejor que coman lo que nosotros comemos y eso también puede ser un desafío. Entonces hay que tener muy claro todo esto a la hora de enfrentar en esa relación animal-tutor veterinario. ¿Ok? Paso ahora a la pregunta mía. Siempre recuerdo cuando me tocó investigar sobre bienestar animal, y creo que es algo que también les puede o les va a suceder a ustedes. Ustedes por lo menos ya tienen alguna base de bienestar animal en su formación, en su currículum. Cuando Arturo, David y yo estudiamos, no había no había bienestar animal como parte de los pensum. Por ahí veíamos etología, veíamos zootecnia, y algo hablaban de los comportamientos, pero era muy centrado solamente en el tema salud. Ni siquiera tampoco manejo, ¿ok? En algunas especies productivas. Y cuando me tocó investigar sobre esto, conseguí un estudio que hizo una cadena de fast food, de alimentos rápidos, sobre cómo manejar el concepto de bienestar animal hacia sus clientes. Y hacían lo que se llama grupos focales o focus group para ver qué opinaban las personas cuando le hablabas del concepto de bienestar animal. Y la gente, bienestar animal, o sea, no entendían de qué le estaban hablando, ¿no? No sabían con qué relacionarlo ni nada por el estilo. Luego entonces le introdujeron la palabra salud, calidad, inocuidad. Y la gente empezó a entender el tema. Entonces dice, ok, si un animal está sano, va a tener bienestar animal y ese producto que viene ese animal va a tener calidad. Y calidad entendida desde varios puntos de vista. Que sea inocuo, que sea sabroso, que sea la textura que yo quiero y que cumpla hasta con mi expectativa social, que es la calidad ética. ¿Ok? Entonces en ese momento que se hizo ese clic, ya supieron por dónde enfocar su estrategia de comunicación o su estrategia hacia los proveedores, de cómo buscar que sus fuentes de alimentos, o sea, alimentos que ellos compraban para hacer sus productos, tuvieran un grado X de bienestar animal bajo ciertos estándares. Estándares que muchas veces los producen algunas de estas cadenas o estándares que más o menos se consideran algo ya como internacionales. ¿Ok? Eso como para darte un ejemplo de cuál es la relación. Y entra muy bien en el concepto no solo de una sola salud, sino también ahora el concepto de un solo bienestar, donde en ese un solo bienestar está el bienestar humano, el bienestar animal y el bienestar del ambiente. ¿Ok? Y tienen una íntima relación. Y un ejemplo es lo que te mencionaba. Mientras un animal esté con un mayor bienestar animal, es decir, que se cumplan sus 4 dominios funcionales biológicos y luego el mental, ese animal va a poder expresar su mayor potencial genético. Entonces va a tener una ganancia de peso adecuada, va a tener un índice de conversión adecuado, los índices de mortalidad van a ser adecuados y la calidad de ese producto en la planta de proceso va a ser óptima. Entonces es una relación por allí de ganar-ganar. Mientras más bienestar tengamos, vamos a tener mayor productividad y mayor calidad. Obviamente eso va a beneficiar a que dándose esa producción adecuada y de calidad adecuada, va a haber un bienestar humano en poder contar con la suficiente cantidad de alimentos nutritivos, sanos, inocuos y a precios asequibles, de manera que las personas puedan adquirirlos y puedan alimentarse. Para nadie es un secreto que Ecuador tiene graves problemas de nutrición crónica. Es un problema que en los últimos años se ha estado combatiendo. Los diferentes gobiernos que hemos tenido han mantenido tal vez un eje de acción en ese sentido y todavía hay mucho desafío con esto, ¿no? Todavía 1 de cada 4 niños en el Ecuador no se está nutriendo bien. Y esos son cerebros que estamos perdiendo hacia el futuro. Entonces también tenemos que pensar en ellos a la hora que ustedes estén al frente de una producción de animal con destino a producir alimentos, llámese leche, carne, huevo, carne de pollo, etcétera, de que ustedes también entran en una función social muy importante que es asegurar la provisión de alimentos para el país. ¿Ok? No sé si respondí su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Y la última pregunta de este bloque, dirigida para el doctor Arias, es ¿qué diferencias existen entre bienestar animal en mascotas y en sistemas productivos? Personalmente pienso que el desafío que como médicos veterinarios que se dedican a mascotas tienen un desafío grande.
¿Por qué? Porque como decían los doctores, se enfrentan, y uso la palabra se enfrentan, a tutores que la mayor parte hoy ya están humanizando esas mascotas. Para no enredarnos con la palabra antropomorfización, eso significa crudamente humanización. Y entonces queremos tratar a nuestras mascotas como a nuestros hijos. Y pasamos, desde mi punto de vista muy personal, cruzamos la línea del bienestar animal. Cuando yo he puesto este ejemplo muchas veces en clase, vamos a concursos de Halloween y disfrazamos a nuestras mascotas. Hacemos videos, las subimos a Instagram y todo. ¿Realmente eso es lo que quieren las mascotas? ¿Realmente están siendo felices nuestras mascotas o estamos siendo felices nosotros a través de ellos? Porque las mascotas no están diseñadas, perdón, la palabra diseñadas, para usar botitas, disfraces, que le pinten las uñas, les coloren el pelaje. No están diseñadas para eso, naturalmente no. Ahora, ¿que son nuestros animales de compañía? Sí, pero para ser compañía nuestra no tienen que adoptar nuestras costumbres. Eso es un pero gran desafío para nosotros los médicos veterinarios y los que se dedican a mascotas. ¿Cuál es la diferencia para enfocarme en la pregunta? Los médicos veterinarios que nos dedicamos a producción, el desafío es producir alimentación para el ser humano. Ese es nuestro desafío. Y el desafío es hacerlo, como lo decía el doctor Montilla, hacerlo dándoles las mejores condiciones a estos animales de producción. Por eso, cuando nosotros nos enfrentamos a legislaciones o a pensamientos extremistas de que por qué tenemos animales de producción confinados o nos critican las densidades, yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Europa en los años 90 tuvo un boom económico y entonces vino la legislación europea y dijo, señores, vamos a partir de tal año, de tal fecha, a consumir huevos que ya no sean criados en jaula, gallinas libres, libre pastoreo. Los europeos en los años 90 se podían dar el lujo económicamente de consumir huevos que les costaban lo que costaron. O sea, aquí en Ecuador, en Guayaquil, ustedes pueden tener acceso a huevos que provienen de gallinas de libre pastoreo. Y probablemente ustedes, como son estudiantes, todavía no pagan la cuenta en el supermercado. Pero una cubeta de huevo criado con niveles de producción óptimos en granja óptimamente llevada, tiene un costo de $2.50 a $3.50. ¿Y en cuánto ustedes tendrían que pagar por una cubeta de 30 huevos de gallinas felices? Tendrían que pagar 5 veces más. ¿Nuestra economía resiste eso? Les pregunto. Y entonces pongo en la balanza, los invito a poner en la balanza qué es primero, la alimentación humana o intentar tener gallinas felices criadas en pastoreo. Cierro ese comentario, pero ahora les menciono para los estudiantes de veterinaria que no han ido a una granja avícola de postura, a nosotros los veterinarios y a los productores somos los más interesados que esas aves vivan a placer. Así, estoy usando el término a placer. Que sean las aves más sanas, que vivan felices. ¿Por qué? Porque ahí es cuando obtenemos los niveles productivos óptimos. Si nosotros no les damos buena nutrición,
si no le damos agua de calidad, si no le damos la densidad adecuada, si no le damos los nutrientes adecuados en ese alimento balanceado, no vamos a tener los parámetros productivos que nos permita tener un negocio económicamente rentable. Entonces, cuando yo me enfrento a animalistas extremistas que me dicen por qué crían gallinas en jaula, por qué crían aves a 10 pollos por metro cuadrado, yo les digo, nosotros los productores somos los más interesados que esos animales vivan en las mejores condiciones posibles de salud, de comportamiento, porque es ahí cuando producen carne, porque es ahí cuando producen huevos, porque es ahí cuando producen leche. Entonces, los veterinarios y los productores somos los más interesados en que nuestros animales de producción realmente tengan las mejores condiciones de vida. Una acotación que creo que es impertinente, también impertinente a propósito de lo que dijo el doctor. Ya el hecho de hablar de gallinas felices implica una antropomorfización, una humanización del animal, ¿no? Y miren lo truculento que puede llegar a ser el manejo marquetero que hacen de ciertas situaciones, ¿ok? ¿Por qué se optimiza el espacio? Para hacerlo más productivo y, como dice el doctor, de manera muy adecuada. Nadie mejor que el productor para querer que sus gallinas estén produciendo de la manera adecuada en condiciones de salud, ¿no? Además existe algo que se llama los manuales de buenas prácticas pecuarias, que están en la ley, incluso están en las páginas de los institutos que cuidan la calidad del agro. Ya sabrán ustedes cuál es la. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol realmente, ¿no? Y otra cosa que hay que contar, el libre pastoreo extiende la frontera agrícola en detrimento de los espacios naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Esas gallinas que van a estar pastoreando libremente tienen que hacerlo en un espacio, ¿verdad? Una granja, en un espacio controlado. Y muchas veces por extender ese espacio, para que la gallina esté fuera de una jaula o por lo que sea que se argumente, se le quita espacio valga la redundancia, a los espacios naturales. A eso me refiero con extender la frontera agropecuaria. ¿Okay? Entonces miren ustedes cómo no todo es blanco y negro y hay que ser muy crítico y entender. Ahora, se puede tener consumo responsable, pero obviamente en la medida que nuestra economía nos permita. Si mi economía me da para poder discernir entre un producto o el otro, perfecto, pero ya lo indicó el doctor, vivimos en un país donde todavía hay desnutrición, sea cual sea el índice, el valor, pero hay desnutrición. Entonces, ponernos a aumentar la producción de proteína animal no es del todo adecuado. Eso nada más quería contar. Muchas gracias, doctores. Sus aportes nos muestran que el bienestar animal debe adaptarse para cada realidad. No es lo mismo hablar, ya nos corrigió el doctor Bravo, ¿no? Mascotas convencionales, no convencionales, animales exóticos, animales silvestres, ahora animales productivos, y también lo queremos encajar en esa área, ¿no? Sin embargo, en todos los casos va a existir una responsabilidad ética, técnica y profesional. Con esto damos paso al tercer bloque, enfocado en los retos futuros y en la responsabilidad que también tenemos desde la academia y la sociedad. Bloque 3, retos futuros y responsabilidad social. El bienestar animal se ha convertido en un tema cada vez más relevante para la formación profesional, la investigación, la producción sostenible, la salud pública y la percepción social sobre el trato hacia los animales. Tengo el gusto de tener dos docentes de universidades y la primera pregunta sería para ellos, ¿qué papel tiene la academia en la promoción del bienestar animal? Bueno, como parte de la academia, como lo ha dicho la doctora, tengo la suerte de llegar a mucha gente que se está formando, entre los cuales se incluyen ustedes, obviamente, y la recomendación sería que sean críticos con la información que puedan llegar a tener, ¿no? Ahora más que nunca esta generación tiene un acceso tan inmediato que tienen bibliotecas enteras en la palma de su mano, literalmente en sus celulares, pero tiene que ser también, esa es la responsabilidad que tienen que tener ustedes de ser críticos con lo que
con lo que aprenden, con lo que encuentran en el Internet, ¿no? Tristemente, el asunto bienestar animal se ha prestado muchas veces para politización, por ejemplo, ¿no? De ciertos grupos radicales que toman esta bandera como una manera más de hacer política, ni siquiera política, demagogia. Entonces tienen que ser muy críticos a la hora de manejar contenidos de estos temas. Entender que no se presten para satanizar ciertas actividades humanas productivas, hablando de la producción de proteína animal, que no necesariamente son malas o buenas per se, ¿no? Tienen que desarrollar ustedes un sentido crítico, ¿no? De saber entender la información y poderla aplicar. Más aún que ustedes van a ser veterinarios, van a ser jefes de una granja avícola, de una granja porcina, ¿okay? Van a ser las personas que van a aconsejar a un tutor cómo tener o no tener un animal en condiciones de bienestar. ¿Okay? Entonces, al futuro, ¿qué es lo que va a seguir habiendo? Mucha más información. ¿Okay? Cada vez la ciencia avanza, ya se puede determinar, por ejemplo, que un pulpo siente, ¿no? Y eso nos lleva también ¿cómo se llama? A evaluar ciertos procedimientos. Hay lugares donde los pulpos se cocinan vivos, por ejemplo, para alimentarse. Y está comprobado que el animal siente dolor. Entonces, de una manera informada, modificar nuestros comportamientos para, en función del bienestar, lograr precisamente eso, el bienestar de nuestras mascotas, de los animales que están a nuestro cargo. Yo creo que por ahí va la cosa y ustedes tienen ese compromiso, deben de hacerse ese compromiso, primero para con ustedes mismos, para la sociedad y para el gremio al cual van a representar. El desafío que nosotros como docentes tenemos es, yo siempre le digo a mis estudiantes, desafíennos, desafíen la información, desafíen lo que nosotros les transmitimos, desafíen la información que les llega, sean críticos. El conocimiento se puede adquirir, es más, lo van recién a adquirir luego que sean profesionales. O sea, si ustedes están convencidos de que de aquí van a salir médicos veterinarios, sí, porque les van a dar un título, como decía mi abuelo, un cartón. Pero los conocimientos verdaderos, con los que van a desarrollar su vida profesional, los van a adquirir a partir del día siguiente, donde las papas queman, donde van a tener que desarrollar pensamiento crítico. Entonces, mi principal sugerencia es que no esperemos a ese día para desarrollar ese pensamiento crítico. Empiecen a desarrollar su pensamiento crítico desde el día de hoy. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo para una cultura? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo para el desarrollo productivo? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo para la alimentación? Y entonces el doctor Montilla nos hablaba de dar un segundo paso, no hablar solo de una sola salud, sino de un solo bienestar. Y yo a mis estudiantes les digo, ustedes, aunque los médicos humanos no lo vayan a reconocer, los médicos veterinarios tenemos un rol preponderante en la salud humana. La mayor parte del desarrollo de medicamentos se desarrolla a través de médicos veterinarios. La mayor parte de las investigaciones de salud humana empiezan en la salud veterinaria, con la investigación de nosotros los médicos veterinarios. Es así, revisen la bibliografía. Y entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Pensar en lo importante que somos nosotros como profesionales veterinarios en la salud humana y en el bienestar humano. Y para ello tenemos que alimentar a la población. Y ese es nuestro principal desafío, alimentar a los millones de personas alrededor del mundo. Esa es la importancia de nosotros, los médicos veterinarios. Gracias, doctor Arias. Y la pregunta para el doctor Montilla es, ¿hacia dónde cree que se dirige esta área en los próximos años? Ok. El bienestar animal se dirige cada vez a una mayor especialización, a mayor
conocimiento científico de eso que hablábamos al principio, la imposibilidad de que el animal nos hable. ¿Ok? Entonces la tecnología y el avance científico no va a hacer que el animal hable como tal, con un lenguaje humano, como lo conocemos, pero sí a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, y ya hay aplicaciones que interpretan los sonidos de los animales. En cerdos lo hay en aves. Hay aplicaciones que miden en tiempo real el movimiento de cada uno de los animales, cuánto tiempo dura echado, cuánto tiempo se para, cuánto tiempo come. Se usa en programas de selección genética también. Hay diferentes también investigaciones sobre biomarcadores que nos van, además del cortisol, que nos van a poder permitir identificar cuando hay un buen estado de bienestar animal. Entonces, yo creo que vamos, al igual que otras áreas de la ciencia y de la humanidad, hacia un desarrollo acelerado, tecnológico, científico, para poder tener una mejor aproximación de lo que es bueno para los animales. ¿Ok? Yo diría también que como sociedad en Ecuador, creo que fue este año, me tocaba dar unas charlas sobre bienestar animal a un grupo de productores y cada vez que me desafían, como dice Arturo, a dar una charla, pienso, ¿y ahora qué les voy a hablar? Que ya he hablado tanto de bienestar animal que ya se me van agotando un poco los recursos. Y como es la era de la IA, le pregunté a la IA qué va a pasar en el Ecuador en bienestar animal en el 2030, en el 2040 y en el 2050, que no sé si vamos a estar allá, pero bueno, le preguntaba esta parte. Y decía que cada vez va a haber un mayor grado de conciencia de la sociedad sobre el tema de bienestar animal. Y ese mayor grado de conciencia también nos va a llevar probablemente a legislaciones sobre la materia. ¿Sí? Y entonces ahí es donde los gremios de veterinarios especialistas en cada una de las especies, Arturo es parte de AMEVEA, el doctor es parte de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Animales Silvestres del Ecuador. Yo trabajo como presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios, la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal, Arturo también es miembro, y como gremios nos va a corresponder en conjunto con las asociaciones de productores, con las empresas, con la academia, promover una legislación adecuada al país, donde el centro de esta legislación puede ser el bienestar de los animales, sí o sí, definitivamente, para eso estamos, pero que también dentro de ese equilibrio de una sola salud, de un solo bienestar, de la seguridad alimentaria, podamos contar en el país con una ley equilibrada, no importada de Europa, no importada de ninguna otra sociedad, con otras realidades, con otras características, y que nos permita coexistir a todos, ¿ok? En un ambiente donde se respetan los animales, en un ambiente donde los animales puedan tener una vida digna, que al final, yo creo que para cerrar un poco ese es el concepto. El bienestar animal lo que busca es que el animal tenga una vida digna de vivir. Y si es un animal de producción, también una manera digna de morir. Muchas gracias por esas reflexiones. Queda claro que la academia tiene un papel fundamental, también los gremios a los que tienen el gusto ustedes de pertenecer y de dirigir sobre todo. También que no solo está la formación técnica, sino también la construcción de una conciencia ética y profesional sobre el trato hacia los animales. Antes de finalizar este día del Café Científico, quisiera plantear una última pregunta para todos nuestros invitados. Si pudieran dejar un mensaje clave sobre bienestar animal a los asistentes, ¿cuál sería? Voy a empezar yo, para que no se me olvide. Hablando de los animales de producción, el bienestar animal es un vector de producción. ¿Ok? Es un norte, es un paraguas sobre el cual, o debajo del cual están los diferentes aspectos que van a ser buenos para el animal, pero que también van a ser buenos para la producción. Entonces, bienestar animal es un vector de producción. Cuando digo que es un vector de producción, es algo que lo potencia, no que lo limita. Bueno, en cuanto al aspecto que manejo yo, los animales de compañía, ¿no? Conozcan ustedes como futuros profesionales que van a ser todas las particularidades que cada grupo de animales tiene, ¿ok? Los tipos de enfermedades que pueden llegar a presentar, las particularidades de cada especie con la que van a trabajar, para que en función de ese conocimiento que tienen ustedes puedan
proveer bienestar y aconsejar bienestar, ¿ok? Cómo tener que con qué alimentar, cuántas horas de luz al día recibe o debe recibir una especie animal. Entonces son conocimientos que ustedes tienen que manejar muy bien para poder transmitir a un tutor lo que tiene que hacer con respecto a una mascota. Y una vez más, ser críticos con todo el conocimiento que reciban. Estos asuntos de bienes que involucran bienestar animal tienden a ser muy radicalizados por ciertos grupos. Tengan mucho ojo crítico y nada, prepárense. Los desafíos van a seguir creciendo, esto va a seguir aumentando el grado de dificultad de ciertas situaciones, pero ustedes pueden y tienen la capacidad de sobrellevar todas esas dificultades que puedan presentarse. Como mensaje final, quisiera dejarles de que como veterinarios, por favor, dejemos de pensar solo en la salud de nuestros animales. Pensemos en el concepto de una sola salud y de un solo bienestar. No solamente nos centremos en la salud y bienestar de nuestros pacientes, sino en la salud y bienestar de nuestros pacientes, el ser humano y el medio ambiente. Cuando logremos ese equilibrio, realmente tendremos un bienestar en conjunto. Muchas gracias a nuestros 3 invitados por sus valiosos aportes. El diálogo de hoy nos deja una idea muy importante. El bienestar animal no debe entenderse únicamente como ausencia de enfermedad, sino como una condición integral que considera la salud, el comportamiento, el ambiente, la alimentación, el manejo y la relación de estos animales con las personas. Desde la medicina veterinaria, la academia, la producción animal y la sociedad, tenemos la responsabilidad de promover prácticas más conscientes, éticas y sostenibles. El bienestar animal no solo beneficia a los animales, sino que también mejora la salud pública, la calidad de los sistemas productivos, la formación profesional y la relación entre seres humanos, animales y ambiente. A nombre de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, del Subsistema de Investigación y Desarrollo, CINDE, del Instituto de Investigación e Innovación en Salud Integral, ISAIN, y de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, con la carrera de Medicina Veterinaria, agradecemos la participación de nuestros panelistas y de todos los asistentes. Esperamos que este café científico haya sido un espacio de reflexión, aprendizaje y motivación para seguir fortaleciendo el bienestar animal desde las distintas áreas de acción. Muchas gracias a todos por su presencia.